Aleluya, paz de Dios. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Qué bueno que Dios nos concede la vida y nos concede infinidad de bendiciones inmerecidas. Esta exposición de su santa palabra es muy importante, hermanos, como todas las exposiciones, porque es la palabra viva, la palabra santa de Dios. Gracias le damos a Dios porque podemos colaborar exponiendo la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros y nos dé entendimiento y sabiduría para asimilar el banquete que hoy tenemos de la palabra de Dios, palabra viva, palabra santa. Señor bendito, te damos muchas gracias por esta bendición, por la vida, Señor, que hasta aquí tú nos has concedido. Has derramado bendición en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Te ruego, Señor bendito, que esta tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, en tierra buena, para que dé fruto abundante, Señor, para que tu palabra, Señor, fructifique en esos corazones para la gloria de tu santo nombre. Y también, Señor, para nutrir, para alimentar nuestro espíritu. Necesitamos estar ocupados en tus santos negocios. Bendícenos, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendícenos. Que tu palabra santa, Señor, sea bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido, para la gloria tuya, Señor. Amén. Que Dios les bendiga abundantemente, hermanos. Bendito sea su santo nombre. Nuestro texto está en Hebreos 7:22. Buscamos la carta a los Hebreos. En el capítulo 7, en el verso 22. Aleluya, dice así la palabra de Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 22. Y dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por tanto Jesús, el Señor Jesús, es fiador, aleluya, de un mejor pacto. También leemos en el misma carta, en el capítulo 8, el verso 6. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pero el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Aleluya. Dios promete, Dios cumple, Dios hace pacto, Dios hace alianza con sus hijos, con sus redimidos, con los que estamos dispuestos a escuchar su voz. Aleluya. Y también leemos, hermanos, en el mismo libro, en la misma carta, capítulo 12, verso 24, la primera parte solamente, la primera parte, capítulo 12, verso 24, la primera parte. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Lo leímos todo. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Es muy importante, hermanos, nuestro tema, lo importante del nuevo pacto. Hemos estado mirando en 3 domingos, hablando del pacto, del nuevo pacto, hermanos. Es muy importante. Bendito sea su santo nombre. Es el nuevo. Aleluya. Dice, cuidar nuestro objetivo, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, hermanos.
Es un regalo, es una bendición, algo inmerecido. Cuidar con temor y temblor la salvación de nuestra alma. Algo que el Señor Jesús nos dio, nos regaló por medio de su sangre vertida en la cruz del Calvario. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar ni añadir. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar ni le añade nada. El bautismo en agua que recibimos al principio de nuestra nueva vida, de nuestra vida religiosa, el bautismo en agua está testificando que estoy aceptando al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Es una señal, es un testimonio de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Estoy testificando, estoy siendo bautizada en agua porque estoy aceptando ser miembro de la familia de Dios. Aleluya. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es una señal del pacto. El sacrificio, hermanos, su sangre vertida en la cruz, es una señal del pacto entre Dios y sus redimidos, entre Dios y su iglesia. La relación entre Dios y los redimidos, entre Dios y sus hijos, porque ahora somos sus hijos, ya dijimos, ya no somos criatura, ahora somos sus hijos por fe, aleluya, porque así dice la palabra. A los que le recibimos, fuimos hechos hijos de Dios, aleluya. A los redimidos en su sangre preciosa, es una señal de pacto entre Dios y su iglesia. Relación entre Dios y los redimidos se mantiene por el pacto. La relación entre los redimidos, ya fuimos bautizados en agua, ya testificamos públicamente que ahora somos hijos de Dios. Entonces se mantiene por el pacto, por el nuevo pacto, por el pacto, la alianza que estamos haciendo nosotros con el Señor Jesucristo. Un pacto que acepto mi Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y el pacto con Él, el pacto, el nuevo pacto, que es ratificado por su sangre vertida en la cruz, por el pan partido. Cuando nos bautizamos en agua, testificamos un día maravillosísimo. Sí. Nos cambiamos de ropa porque está mojada. Inmediatamente participamos de la mesa del Señor. Aleluya. Por eso, esa relación se mantiene por medio del pacto. Aleluya. El pacto, hermanos, es una señal de la salvación. Sí, estamos testificando que el Señor Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya. Para los redimidos, para probar el bautismo, es un pacto eterno. Nos bautizamos. No es un juego, hermanos, no es algo solemne. El bautismo en agua es algo solemne, sí, porque estamos delante del Dios vivo y estamos testificando ante una congregación que ahora somos participantes de la familia de Dios. Aleluya. Entonces, no solo somos congregantes de una asamblea, ¿no? También ahora pertenecemos a la familia de Dios. Aleluya. Entonces, es un pacto eterno, para siempre.
Por eso cuando nos preparan para ser bautizados, aún estando ya en el altar, el siervo de Dios, el pastor, les dice que den un paso adelante. Si ya están, aunque hayan sido doctrinados, sí, pero si en ese momento no quieren bautizarse, no dan el paso adelante, se quedan paraditos. Nadie los va a juzgar, nadie les dice nada, nadie los va a criticar. Al contrario, qué bueno que fueron sinceros y que no hicieron algo tan solemne, porque es un pacto eterno, es para toda la vida, hermanos, sí, aleluya. Entonces, hermanos, el bautismo que dio el Señor Jesucristo, en el bautismo, sí, en la comunión, en la última cena, a sus discípulos les dio el pan, partió el pan y les dio el vino, que simbolizaba su carne y su cuerpo. Su carne, dice en Corintios, su carne partida, es decir, lo golpearon, lo insultaron, lo vejaron, lo humillaron. Él soportó todo eso porque tomó nuestro lugar, porque nosotros teníamos que haber sufrido esa vergüenza, ese escarnio, esa burla que sufrió el Señor Jesucristo porque tomó mi lugar, tomó nuestro lugar. Entonces esa sangre simboliza, el pan y el vino simbolizan su cuerpo y su sangre. Aleluya. La señal del pacto eterno en nuestro cuerpo nos hace hijos de Dios. Aleluya. La señal del pacto eterno nos hace hijos de Dios. Es una señal del... Dios nos identifica porque obedecimos a su palabra. El que ya creyó, el que ya se doctrinó, ahora baja las aguas bautismales. Es un pacto eterno entre el hombre y el Dios vivo. Aleluya. No es una estatua, no es una pintura famosa, no. Es el Dios vivo, el creador, el que sostiene el orden. Aleluya. Entonces, esa señal del pacto eterno en nuestro cuerpo nos hace hijos de Dios. Somos hijos de la promesa. Aleluya. Dios promete hacernos sus hijos. Aleluya. Sí. Dios y nosotros, su iglesia, estamos atados por un pacto, por la promesa de Dios. El que cree en Él tiene vida eterna. El que no cree, dice la palabra de Dios en Juan, ya es condenado, porque rechazó la obra gloriosa. El Señor Jesucristo tomó mi lugar. Entonces, es algo hermosísimo, sagrado, hermano. Sí. Me impresiona, me impacta lo que leímos que cuando Moisés estaba en el Sinaí, que temblaba esa mole de hierro y humo y fuego subía hasta el cielo, que dijo Moisés, estoy asustado y temblando. Hermanos, Dios se estaba manifestando ahí. Fue el pacto que hizo Dios con los hebreos que acaba de sacar. Con mano fuerte y brazo extendido lo sacó de la esclavitud de Egipto. Para que no se les olvidara quién eres Dios, quién era el que lo sacó de la mano. Con mano fuerte y brazo extendido los libró de la esclavitud. Así nosotros nos libró de las garras del maligno, de la esclavitud, del pecado, de nuestro Egipto, el pecado. Ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos nueva vida. Aleluya.
Muy serio todo esto, hermano. Por eso Dios nos dio su Santo Espíritu, para poder dominar nuestra carne y cumplir. No hay perfección, hermanos, Dios lo sabe que somos humanos, pero sí hay un esfuerzo, un anhelo por agradarle, por vivir una vida de fe, una vida de obediencia, una vida de amor, una vida de santidad progresiva. Aleluya. Somos atados, hermanos, por el pacto, por la promesa. Y Dios dice que un pacto, una vez ratificado, se debe guardar. Dios dice que una vez el pacto que hicimos con Dios lo debemos guardar hasta el final de nuestros días. Porque cuando cerramos nuestros ojos aquí, los abrimos en la presencia del Señor. ¿Qué le dijo al criminal, al pecador arrepentido? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le quieren cambiar. Hoy te digo, dice, no, hoy mismo, le estaba prometiendo, hoy te digo, hoy hablo contigo, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Entonces es un pacto que se debe guardar para siempre. Dios hizo el pacto con los israelitas a través de Moisés. Ahora, el pacto que hace con nosotros, aleluya, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el pacto que ahora hace con nosotros, Dios lo da por medio de su Hijo, aleluya. Cuando los sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ¿sí?, nos dijo que iría con él, con ellos. Moisés, en una de sus andar en el desierto, le dijo que caminara, que avanzara toda aquella mar de gente que salió de Egipto, más de 3 millones, hermanos. Entonces, ya hemos dicho, Dios sabe todo, por eso permitió que Moisés viviera con el faraón, para aprender todos lo de un ejército. Por eso pudo, sí, gobernar, mantener el orden en esa muchedumbre de gente salida de Egipto. Aleluya. Entonces, Dios dio a los israelitas a través de Moisés, los sacó de Egipto. Apunten, por favor, hermanos. Esta es una lectura un poco larga y si la leemos nos entretenemos y el tiempo corre. Por eso quiero que la apunten. Deuteronomio 8, del 1 al 16. Deuteronomio 8, del 1 al 16. Y Ezequiel 20, 10 al 13. Ezequiel 20, del 10 al 13. Y Deuteronomio 8 y 16. Porque debemos de ser agradecidos. Ahí no es amenaza, es advertencia. Si no cumplimos, hay consecuencias. Hay consecuencias de no obedecer a Dios. ¿Qué le pasó a Eva? ¿Qué le pasó a Adán? Por no obedecer, perdieron la comunión con Dios. Salieron fuera del paraíso a sufrir a una tierra árida, llena de enfermedades, de trabajos, de sufrimientos, de cosas tan terribles. Ya no era aquel paraíso que Dios les regaló. No supieron valorar. Entonces, por eso esa lectura, Deuteronomio 8, del 1 al 16, y Ezequiel 20, del 10 al 13. El nuevo pacto Dios lo dio por medio de su Hijo. Aleluya. Leemos. Ahora sí vamos a leer Lucas. Ya hemos leído, hermanos, pero es bueno que leamos otra vez. Lucas 22, 19 y 20. Dice:
tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Estamos recordando, estamos en contacto, estamos unidos por medio de la promesa y del pacto, del nuevo pacto. Sí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta es el nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, que por vosotros se derrama. También está en Mateo, hermanos, está en los 3 evangelios, en Lucas también está, en Mateo 26 al 28. Mateo 26. Del 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, es decir, para liberación de pecados. Aleluya. La importancia del nuevo pacto es la buena voluntad de Dios para los que creen, para que los que aceptan el nuevo pacto, para los que aceptamos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y como el Señor de nuestra vida. El nuevo pacto es muy importante. La importancia del nuevo pacto es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Dice, cuando el nacimiento del Señor Jesús, dice, la buena voluntad de Dios para con los hombres, para el que cree, sea salvo. Aleluya. Es la voluntad del Santo Dios, hermanos. Es un pacto de salvación. Está centrado en la persona. Nuevo pacto es un pacto de Dios eterno. Está centrado en la persona de su Hijo, del Señor Jesucristo, de su unigénito Hijo, para beneficio del hombre, que logra por medio de ese pacto nos colocamos en esa, con una buena comunión, una buena relación. Ya no soy extraña ni advenediza. Ahora, como ya soy, en el bautismo del agua, testifiqué públicamente que he aceptado al Señor. Ahora soy miembro de la familia de Dios, no tan solo de una comunidad, no tan solo de una asamblea, no, sino del poderoso Dios, del Señor vivo. Aleluya. Con el nuevo pacto logramos comunicarnos en una correcta relación con Dios, con su Hijo, con su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu que se nos fue dado para poder hablar, para poder dialogar. Cuando oramos, estamos hablando con el poderoso Dios vivo, hermanos, con el eterno, con el santo, con el perfecto. No hablamos al aire, no, hermanos, ni hablamos a una estatua con forma humana, no. Dicen que el escultor que hizo a Moisés una enorme mole de mármol, 20 años tardó en hacer a Moisés. Y según él, pues estaba muy bien hecho la estatua, la figura humana. Estaba tan contento el escultor que le dijo: habla, Moisés. ¿Cómo iba a hablar, hermanos? No tenía espíritu. No tenía sangre, porque la sangre
es la vida. La vida en la sangre está, aleluya. Y cuentan esa anécdota que estaba tan perfecta esa estatua de Moisés que le dijo, habla Moisés, y como no habló, dice que dio un martillazo en su rodilla y hasta estos días esa estatua tiene el martillazo. ¿Cómo va a hablar, hermanos? ¿Cómo va a hablar una estatua? ¿Cómo va a hablar un pergamino? ¿Cómo va a hablar una obra por una pintura? No tienen vida, por bien hecha que esté, por un pintor famosísimo. Es solo pintura, hermanos. Las personas estarán muy bien plasmadas. El único Dios, el eterno Dios, es el Dios de los cielos. El que hizo toda la creación y el que mantiene toda la creación, el orden, el cosmos. Aleluya. Por eso toda la honra y toda la gloria para Dios, hermanos, para Dios, porque es el creador. Aleluya. Pero su Hijo, el Señor Jesucristo, es Dios. Sí, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es Dios Padre, no es Dios Hijo, no es Dios Espíritu Santo. Serían tres, pero nomás es uno. El eterno, el perfecto, el santo. Son tres personas, pero un solo Dios verdadero. Aleluya. Entonces, en ese pacto logramos una relación correcta. Qué gozo, hermanos, cuando oramos con Dios. Hablamos con Él, porque Él escucha, hermanos. No lo vemos, pero lo sentimos. Ahí está en nuestra oración, escuchando, respondiendo. Quizás hasta abrazándonos, hermanos. Sí. Hablar con Dios es algo maravilloso. Orar con Dios es algo maravilloso. Es una buena relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, por el pacto. Por eso tenemos esa relación, sí, ese pacto nos hace tener una buena relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Y ese pacto y esa buena relación la tenemos por su Hijo Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Su sangre derramada en la cruz del Calvario. En esa cruz infamante, el Señor Jesucristo sufrió lo que teníamos que sufrir nosotros, tomó nuestro lugar. Él es el Cordero de Dios sustituto. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Sí. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Su sangre inocente derramada para nuestra redención. Su sangre. Al morir en la cruz, su sangre se derramó. ¿Sí? Su sangre inocente derramada para nuestra redención. Es decir, somos libres de pecado. Aleluya. ¿Se da cuenta por qué es importante el nuevo pacto? ¿Se da cuenta por qué ese pacto es una alianza con Dios sublime, santa, perfecta, eterna? Perfecta porque viene de Dios que nos dio esa bendición, ese regalo. Aleluya, no por nosotros. Esa sangre para nuestra redención, nuestro rescate, nuestra liberación. Aleluya. Liberación dada por el Señor Jesús al ofrecerse a morir en nuestro lugar. El Señor Jesucristo se ofreció morir en esa cruz a tomar nuestro lugar. Dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Un Dios justo y santo no podía pasar por alto el pecado. Un Dios justo, santo. Por la palabra sabemos, dice en Isaías, que
estaba contemplando Isaías en el templo, en el tabernáculo del cielo. Y los quiciales del templo se cimbraron porque los querubines alababan al Dios vivo, aleluya, y decían: santo, 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 aleluya. El Dios 3 veces santo es al que nosotros adoramos y al cual nos hemos rendido y al cual hemos aceptado bautizarnos en agua para testificar que ahora somos sus hijos. Aleluya. Un Dios santo y justo no podía pasar por alto el pecado. Tenía que haber consecuencias. Sin embargo, como un acto de misericordia, Dios prometió un sustituto. Dios prometió, somos de la promesa, aleluya. Dios prometió un sustituto que tomara el lugar del pecador. El sustituto podía pagar las consecuencias del pecado. El sustituto podía pagar las consecuencias del pecado para que el pecador no tuviera que morir. Estamos hablando, hermanos, del Cordero que debía ser sin defecto. Estaba tipificando en el Antiguo Testamento al Señor Jesucristo. Entonces Dios permitió un sustituto, ¿sí?, para tomar el lugar del pecador. Un sustituto podía pagar las consecuencias del pecado para que el pecador no muriera, podía vivir. Esta sustitución de muerte por la vida se veía vívidamente, hermanas. Esta sustitución, el pecador llevaba el cordero, el borreguito, el becerro, según sus posibilidades. Y cuando era degollado para morir y derramar su sangre, el pecador ponía su mano en la cabeza del borreguito, del cordero, ¿sí? Y esta sustitución de muerte por la vida del pecador, este sustituto, este borreguito sin mancha, sin defecto, ¿sí?, se podía ver vívidamente. Era algo terrible, hermanos, sí, porque aunque era un animal, no tenía por qué morir por el pecado de un hombre, sí. Entonces, él veía con horror cómo la sangre del animal, del sacrificio, se derramaba. La sangre significa la vida. Al derramarse la sangre, se vierte la vida. Al derramarse la sangre, se vierte la vida, porque la sangre, la vida en la sangre está, ¿sí? Entonces, era algo terrible ver cómo el borreguito daba su vida por el pecador. A cambio, en la vida moría el borreguito, el cordero, para que el pecador no muriera. Y era cubierto su pecado, sus pecados. La sangre vertida del animal, la sangre vertida del animal, significa la muerte, el pago por el pecado. Pecado, pero significa vida, muerte para el cordero, pero vida para el pecador, como señal del perdón. La sangre se derramaba, moría el borreguito, su sangre se derramaba, sí, como señal
de perdón. Estamos mirando esto, hermanos, porque esto era tipo del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que se verificaría en el Nuevo Testamento con el Hijo de Dios. La vida en la sangre está. Por eso es importante, sí. En las Sagradas Escrituras se asocia la sangre a la vida y a la purificación de los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, es decir, no hay perdón, no hay libertad, sí. Eso, si ustedes lo quieren ver, pueden verlo en Hebreos 9:22, consúltelo después, consúltelo, para que vea que lo que hablamos es palabra de Dios, no palabra de hombre. Doctrina de Dios, sana doctrina, santa doctrina, no doctrina de hombres. ¿Por qué Dios requería un pago tan horrible como la muerte de los borreguitos? ¿Por qué Dios requería un pago tan horrible, tan espantoso, sí, por el pecado? ¿Por qué? Su propósito era que la gente no pasara por alto la seriedad de la vida o muerte. La vida es algo muy importante. Dios nos las dio, hermanos. Dios nos las dio. O la muerte también. Él sabe cuándo terminan nuestros días en esta tierra. Entonces, pero no quería que pasara por alto. Es muy importante la vida que tenemos. Por eso, hermanos, los hombres que se atreven a matar a la gente son asesinos y es terrible se mancha su sangre, sus manos con sangre inocente, los que matan. Qué terrible, hermano. Y hay muchas formas, no precisamente con pistola, con puñal. En las guerras se mata mucha gente inocente, pero entonces la vida es muy importante porque Dios la da. La sangre está en la vida. La sangre en la vida está. La sangre, o al revés, la vida está en la sangre. Aleluya. La gente que tomara en serio el valor de la vida o la muerte, y el valor de la vida o de la muerte por el pecado, que tomara en serio, sí, era perdonado por la sangre derramada. O si no, y no había derramamiento, no era perdonado. Por eso, ¿por qué preguntan? ¿Por qué querría Dios una cosa tan terrible? La sangre inocente derramada, sí. Entonces, pasar por alto la vida, no tomar en cuenta. Cada mañana, hermanos, amanecemos y le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque una vez más me concedes ver la luz de este nuevo día. La vida es tan importante, hermanos. Por eso, Él, al redimirnos, al derramar su sangre, nos libertó del pecado. Y ahora tenemos esperanza de la vida eterna. Aleluya. Entonces, cualquier cosa menos que la sangre y el sacrificio de la vida le hubiera restado importancia al pecador o al cualquier cosa, otra cosa así, que no fuera la sangre del sacrificio, ese sacrificio que se daba a la vida, le hubiera restado importancia al pecado en los ojos de la gente. Cuando el pecador, fíjese, la vivencia de aquel pecador que sabía que aquel holocausto, aquella ofrenda, sí, por el pecado,
tenía que morir ese animal inocente. Imagínense, o imaginemos qué terrible sería cuando estaban degollando al cordero. Cuando escuchaba el balido del cordero, ¿qué sentiría? Ver esa sangre inocente derramada del cordero. El balido del animalito, hermanos. Esa sangre inocente, esa sangre rojo claro, vertidas sobre el altar. Y olía el humo de la ofrenda quemada. El humo de la ofrenda quemada, porque cuando era expiación por el pecado, el animalito era totalmente quemado, hecho cenizas. Sí, totalmente quemado. El Señor Jesucristo, hermanos, derramó su sangre preciosa. Qué regalo tan grande tenemos de la salvación. Por eso nuestro objetivo es cuidemos nuestra salvación y con temor y temblor, hermanos. Es una cosa muy grande la salvación, el perdón de nuestros pecados. Somos redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Entonces, al oír el balido y el humo que subía, al oler el humo que subía por la ofrenda quemada, ¿sí?, reflexionaba en lo más adentro de su ser que ese animalito inocente estaba pagando el pecado. El animal. Nosotros, hermanos, el Señor Jesucristo murió en la cruz. Su sangre se derramó totalmente para el perdón de nuestros pecados. Somos redimidos. Aquel entonces decía, yo merecía morir en lugar de ese animalito. Nosotros tenemos que reflexionar en lo profundo de nuestro corazón. Yo tenía que pagar por mis pecados y los pagó el Señor Jesús, hermanos. Somos libres de esa condenación por la sangre del Señor Jesucristo. Como Cordero de Dios, derramó el Señor Jesús su sangre en la cruz para limpiarnos de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo tiene el poder redentor y purificador. ¿Por qué? Porque esa sangre maravillosa, sí, tiene el poder para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos. Esa sangre inocente es pura, es inocente. Si la sangre de los animalitos era inocente, porque no tenía por qué morir para dar vida perdón al pecador, menos el Señor Jesucristo, hermanos. Ese es el grande amor, esa es la importancia del pacto. Esta es mi sangre, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que por vosotros es derramado, dijo el Señor Jesús. Entonces, representa también ese nuevo pacto, representa el misterio de la encarnación. Ese Hijo vino por el poder del Espíritu Santo, el Hijo de Dios, hermanos. Qué cosa tan maravillosa. Es la demostración de su amor, la demostración máxima, sublime, la demostración de Dios, de su amor, al dar a su Hijo en sacrificio, el Cordero de Dios. ¡Qué amor, hermanos! ¿Cómo estamos pagando? ¿Cómo nos esforzamos por vivir una vida de fe, una vida de obediencia, una vida de santidad progresiva? Debemos hacerlo, hermanos, porque la salvación es un regalo que solamente Dios podía perdonarnos por medio de esa sangre inocente. ¿Por qué? ¿Por qué tan importante? ¿Por qué la importancia del nuevo pacto? Porque ahí Dios está mostrando al máximo su amor. Dar a su Hijo, aleluya. Ese Dios de amor, hermanos, dio esa oportunidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, dio
dio, el nuevo pacto dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si la sangre inocente de los animalitos cubría el pecado, con mayor razón, hermanos, la sangre del Señor Jesucristo vertida en la cruz. Leemos, hermanos, en Hebreos 9:14. Aleluya. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que viváis, para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo lo servimos, hermanos? ¿Cómo agradecemos? ¿En la misma vida? No es posible, hermanos, haber recibido el perdón de nuestros pecados y vivir con las mismas costumbres, con las mismas obras carnales, las mismas obras de la carne. Eso no es posible, hermanos, porque entonces tuvimos en poco esa sangre inocente derramada en la cruz del Calvario, y eso no puede ser, hermanos, de ninguna manera. Ya una vez, antes eran muchos sacrificios, mucha sangre inocente derramada, ríos de sangre, si lo hubieran juntado. Sí, una sola vez murió el Señor Jesucristo para quitar nuestros pecados. Una sola. Esa sangre poderosa purifica, limpia. Pero no se va a estar sacrificando cada vez el Señor Jesucristo, cada vez que yo peque o que el hombre peque. No, hermanos, el sacrificio es perfecto, una vez para siempre. Así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, así el sacrificio del Señor Jesucristo fue uno. Por tanto, es el mediador del nuevo pacto. Lo importante del nuevo pacto es que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, derramó su sangre inocente, es el sustituto nuestro. Él quiso morir en esa cruz para darnos perdón y vida eterna, para darnos la salvación de nuestras almas. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Leemos Tito 2:14, hermanos. Aleluya. Dice la palabra de Dios aquí, hermano, 2:14. Nosotros vamos a leer desde el 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Somos redimidos por esa sangre, libres de pecado, somos purificados. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Dice el himno 193. Búsquelo en él. No tengo a la mano en el himnario nuevo, pero dice: en negro fango yo estaba hundido. El himno 193 en el himnario viejito, podemos decir, ¿sí? Dice así: en negro fango yo estaba hundido, ahí perdido Jesús me halló, y con su brazo fuerte extendido de aquel peligro me rescató. Soy redimido, eso es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Por eso mi alma agradecida, aquí rendida, le da loor, por esa llama que está encendida y que me infunde un santo ardor. Soy redimido, esto es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído,
Él está presto a levantarme con su poder. Si estás caído como yo estaba y tu alma vaga lejos de Dios, Cristo es tu amigo, dale tu carga que solo Él salva y da perdón. Soy redimido, esto es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Muy pronto unidos los escogidos, muy pronto. Allí estaremos con el Señor, de gracia llenos, siendo testigos que por los siglos es Dios de amor. Aleluya. Muy pronto unidos los escogidos, ahí estaremos con el Señor, de gracia llenos, siendo testigos que por los siglos es Dios de amor. Soy redimido. Esto es muy cierto. Un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Dios tiene poder cuando el corazón está arrepentido. Dios nos perdona, hermanos. Siga adelante tomado de la mano. Le dijo a Moisés: Dios, ¿para qué me preguntas? Marcha, dile al pueblo que marche. Así nosotros. Dios tiene poder para perdonar pecados. El pecado del rey David fue muy grande, pero su arrepentimiento fue sincero. No se disculpó. Ay, Señor, es que mira, soy hombre, es que es la carne. No. ¿Qué dijo? Sí. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus santos ojos. Pero su arrepentimiento fue sincero. Por eso Dios lo perdonó al rey David. Te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón, por esta tu palabra bendita, Señor, que nutre, satisface nuestro espíritu, alimenta nuestra alma, Señor. Nos da vida, nos da salud espiritual. Gracias, muchas gracias, Señor, por esta bendición que tenemos de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, de escudriñar tu santa palabra, Señor. Que estemos ocupados de aquí hasta el día que estemos en tu presencia, Señor. Que estemos ocupados en tus santos negocios. Es bueno, es importante para nosotros pasar a la mesa del Señor, es decir, mantener viva esa fe, esa comunión. Hacer esto en memoria de mí, es decir, estamos en contacto, estamos en el pacto, estamos en la promesa. Tenemos comunión por medio, tenemos comunión con el Santo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios, hermanos, que Dios les bendiga.